Buen día, como siempre es un gusto poder encontrarnos nuevamente y poder saludarlos a cada uno por nombre. El día de hoy trabajaremos un tema bastante importante y muy curioso, por cierto. Es un tema que no hay mucha información, hay poca información. La información que podemos encontrar es a nivel de química, lo podemos encontrar también a nivel de usos medicinales y a nivel de usos industriales, pero su información es muy poca. Incluso en los libros de química casi no hay información acerca de este tema. Hay muy poca información de este tema. Vamos a trabajar el tema conocido como el ozono. ¿Qué es en sí el ozono? ¿A qué le llamamos ozono nosotros formalmente? No nos vamos a referir específicamente a la capa de ozono, lo que nos vamos a referir en sí al compuesto químico molecular ozono, que su fórmula es O3, como lo vemos aquí, O3. Ahora, vamos a decir qué es el ozono. Algunos me han preguntado qué es el ozono. Detallemos qué es el ozono. Y cuando lo hemos explicado, lo hemos hablado y parafraseado con conocidos y estudiantes, pues deja mucho de qué hablar. Deja bastante papel para investigar. Es un tema de mucha importancia y tiene muchas propiedades. Algunas son benéficas y algunas son obviamente no benéficas. Vamos a parafrasearlo desde el punto de vista común. ¿Qué es el ozono en sí? ¿Dónde podemos encontrar el ozono? ¿Qué propiedades le podemos dar al ozono? Aquí tenemos marcadas algunas viñetas, 7 viñetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viñetas, en las cuales podemos a simple vista deducir y especificar qué es el ozono. ¿A qué le llamamos nosotros ozono? La información es muy poca, créanme, hay muy poca información acerca del tema. En páginas de internet encontramos lo que es el ozono explícito desde el punto de vista molecular, o sea, los detalles en sí, cómo es su formación iónica, cómo es su formación molecular, cómo es su estructura, todo eso. Pero hasta cierto punto serían tales factores no tan necesarios por conocer. Lo que nos interesa más el detalle que es en sí el ozono. Entonces, detallemos qué es el ozono. Hemos escuchado varias veces lo que es el ozono, pero tal vez no conocemos en sí lo que es el término ozono. Decimos de que el ozono es un gas incoloro e inestable de 3 átomos de oxígeno. Su fórmula química es O3. Además es un oxidante fuerte, muy fácil de producir, pero a la vez muy frágil y fácil de destruir. Este gas reacciona fácilmente con muchos compuestos químicos y es explosivo en pequeñas cantidades. Su masa molar es de 48 gramos sobre mol y su denominación es trioxígeno. El O3 es una sustancia cuya molécula está compuesta por 3 átomos de oxígeno, formada al disociarse los 2 átomos de oxígeno que componen el gas llamado oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de oxígeno gaseoso formando moléculas de ozono. A temperatura y presión ambiental, el ozono es un gas que desprende olor y generalmente sin coloración, pero en grandes cantidades o concentraciones puede volverse ligeramente azulado. Si se respira en grandes cantidades puede provocar una irritación en los ojos o en la garganta, lo cual se puede deducir que puede pasar después de respirar el aire, obviamente el aire fresco, y rico en oxígeno puro. Durante algunos minutos, el ozono a nivel del suelo puede agravar las enfermedades respiratorias existentes. También puede provocar irritación en la garganta y dolor de cabeza o algunas veces hasta dolor de pecho. Se emplea en varias cuestiones industriales y se puede emplear entre otros puntos de vista. Se puede emplear en lo más conocido como lo es la ozonoterapia. Es muy frío, tiene uso industrial como desinfectante y purificador de aire y aguas minerales. Bueno, en algunos casos hemos visto de que esta molécula es demasiado fría. Algunas personas afirman que es la molécula, la sustancia, como ustedes le quieran llamar, más fría que el hombre conoce. O sea, esto de entender que esta molécula, el ozono, podríamos decir que es lo más frío que conocemos, aparte del hielo, obviamente.
Dicen de que esto puede congelar más rápido que el hielo la sangre, las venas y las arterias. Por eso de que se usa a nivel de medicina en lo que es la ozonoterapia. Hay personas que necesitan de hacerse ozonoterapia en los huesos por dolores articulares, por dolores propiamente de los huesos, ¿verdad? Entonces a veces el médico dice, mire, necesita usted una terapia de ozono, necesita ozonoterapia. Entonces la gente ya va formalmente a hacerse la terapia de ozono, pero cuentan que es muy frío. Cuentan que paraliza formalmente la parte que se está tratando, sea la clavícula, sean las manos, etcétera. Para, lastima y créame que paraliza un poco la parte, no sé, me han comentado. También cuentan que es un desinfectante muy bueno y eso es muy cierto a nivel industrial. El ozono lo podemos encontrar obviamente fuera de lo que es nuestra capa terrestre, ya que es una molécula muy fría, a veces es estable, a veces es inestable también. Protege obviamente la capa terrestre de los rayos ultravioleta para que no penetren directamente los rayos ultravioleta a la Tierra y obviamente no haya tanto cáncer de piel, tantas quemaduras por el sol, irritación, etc. También podemos deducir de que en algunas circunstancias, la mayoría de personas que usan aerosoles, tanto en pinturas, en lacas, como en desodorantes, la gente afirma que se debería de consumir poco ese tipo de sustancias, de productos. Lastima la capa de ozono. ¿Cuándo lastima la capa de ozono? Al elaborar la pintura, la laca, el desodorante, etc. Y cuando se desecha formalmente esa lata, que es bastante fuerte, no es aluminio convencional, es bastante fuerte la molécula, lastima la capa de ozono. Y obviamente la contaminación atmosférica, ¿verdad? Las grandes fábricas con el uso descontrolado de los gases de efecto invernadero, el uso descontrolado del dióxido de carbono, del monóxido de carbono, humo de carros, de camionetas, etcétera. La quema de basura, entre otras circunstancias que hay también, lastiman la capa de ozono. El ozono va a cubrir toda la capa terrestre que hay para impedir los rayos ultravioleta. Podemos decir también, aparte de lo que hemos hablado, podemos decir nosotros de que su principal propiedad es ser un fuerte oxidante. Es conocido por su importante papel que desempeña en la atmósfera. A este nivel es necesario distinguir entre el ozono presente en la estratosfera y el de la troposfera. En ambos casos su formación y destrucción son fenómenos fotoquímicos. Cuando el oxígeno del aire es sometido a un pulso de alta energía como un rayo o un relámpago, el doble enlace oxígeno del oxígeno se rompe, entregando dos átomos de oxígeno, los cuales luego se recombinan con otras moléculas de oxígeno. Estas moléculas recombinadas contienen 3 átomos de oxígeno en vez de 2, que origina obviamente lo que se conoce como un gas llamado ozono. Aquí podemos detallar nosotros lo que es en sí el ozono. En resumidas cuentas, desde otro punto de vista más directo, más fácil, podemos decir primero que es un gas incoloro. El ozono no tiene color. Algunas personas dicen que tiene un verde azulado, otros dicen que es un verde muy suave y otros dicen que es un celeste muy pálido. Pero es un gas incoloro, honestamente no tiene color, no tiene una coloración específica. Podría ser que tenga los colores que les he mencionado por la presión a la que la someten en los contenedores, en los tanques que lo van a prisionar, etcétera, podría ser. Pero formalmente este gas es incoloro. Decimos también de que es un gas inestable, es lo que les había dicho anteriormente. Cuando hablábamos al inicio, este es un gas inestable. Cuando es controlado, pues sus moléculas no son explosivas, pero cuando no es controlado el gas o no teniendo los parámetros necesarios para manipular el ozono, es muy explosivo. Obviamente, si es un gas, tiende a explotar formalmente, a ser explosivo por naturaleza. Decimos también de que es un oxidante fuerte. El ozono oxida formalmente las estructuras orgánicas. Cuando estamos estudiando, practicando química orgánica en los laboratorios, en algunos casos, estamos haciendo oxidaciones de gases. Estamos haciendo oxidaciones
con alcoholes, entre otros reactivos que podemos encontrar, o estamos elaborando reactivos formalmente, ¿verdad? Uno de los catalizadores, óigase bien, entiéndase bien, catalizadores que aceleran más rápido la reacción es el ozono. Es un buen oxidante, oxida formalmente a las moléculas, o sea que puede oxidar gases, puede oxidar algunas veces posiblemente los metales, puede oxidar también hasta los alcoholes algunas veces, ¿verdad? Es un buen oxidante. También decimos de que es un gas explosivo. Es un gas muy explosivo, lo que habíamos dicho. Es inestable, obviamente es explosivo. Si no se controla bien la presión que tienen las chispas eléctricas, las descargas eléctricas que tenemos cerca, explota muy violentamente. Decimos también de que se aplica en la ozonoterapia, que habíamos dicho. En la medicina lo utilizan para terapias de ozono, para regeneración de cartílago o de hueso. También me dice que es un protege de rayos ultravioleta. Pero obviamente va a proteger de rayos ultravioleta formalmente a toda la capa terrestre, ¿sí? Eso va a impedir de que los rayos del sol penetren directamente al 100% la capa donde habitamos, la Tierra. Y obviamente no queme tanto los rayos del sol, la piel, la Tierra, la atmósfera, y no haya tanto calor, un calor excesivo, ¿verdad? Eso es lo que ayuda al ozono. También decimos de que es un desinfectante. En algunos laboratorios, algunos hospitales utilizan el ozono como un desinfectante, pero con mucho cuidado, ya que es un agente muy explosivo, hay que saber manipularlo, pero aseguran personas de que desinfecta hongos, microbios, bacterias, virus muy fuertemente y muy bien. Es un buen desinfectante. Es muy frío, era lo que habíamos parafraseado al inicio. Es una molécula que se cree que es la molécula más fría que conoce el hombre, al igual que el nitrógeno. Son gases muy inestables, muy fríos. Este gas obviamente no lo encontramos en la tabla periódica. No existe en la tabla periódica. Por eso me dice que al disociarse los átomos de oxígeno, el doble enlace oxígeno, doble enlace oxígeno, ¿verdad? Se van a desprender y obviamente eso va a generar un doble enlace de oxígeno con un oxígeno adicional, lo que va a formar lo que sería el O3. Por eso su peso molecular es de 48 gramos sobre mol, ¿verdad? Es un trioxígeno y obviamente no lo encontramos en la tabla periódica. Es un buen agente para la desinfección. Y lo encontramos obviamente en el espacio. Se cree que la luna contiene un poco de este gas de ozono. Se cree que todo el espacio formalmente está cubierto de ozono también. Pero eso sería ya tal vez hablarlo a nivel de estratosfera, de litosfera, de las capas que tiene la Tierra formalmente, ¿verdad? Gracias por su atención. Los veo en una siguiente oportunidad. Espero que les sirva este tema y obviamente como siempre surgen dudas acerca de este tema. Hay poca información acerca de este tema y lo podemos encontrar tal vez a nivel de química molecular, de química iónica, química analítica, tal vez más detalladamente qué es en sí el ozono. Pero ya sería cuestión de que lo busquemos por propia cuenta. Gracias por su atención. Los veo en una siguiente oportunidad.